Hola, bienvenido. Mi nombre es Emanuel Ramírez y este es el primer capítulo de Quédate en la conversación. Lo que queremos hablar el día de hoy, creo que es un capítulo central para lo que queremos ir construyendo día con día. Y la verdad, el tema de hoy no tiene un título como tal, pero sí quiero que me acompañes a Isaías 6. Yo te voy a parafrasear un poco acerca de esto, sin embargo, tú vas a poder leerlo en casa, estudiarlo, darte cuenta que no te estoy echando mentiras, sino que te estoy tratando de ser lo más fiel posible a la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con Isaías 6. Isaías 6 es el llamamiento de Isaías por parte de Dios. Isaías antes había profetizado, sin embargo, según lo que podemos ver en la Biblia, en Isaías 6 fue cuando se registra cuando Dios llama a Isaías. Y en los primeros versículos podemos notar esto que es muy interesante. Te lo voy a leer porque creo que vale la pena leerlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estos versículos son tan importantes porque nos describen el contexto de en dónde está parado Isaías. Para saber un poco del contexto tenemos que ver quién es el rey Usías. La historia del rey Usías la podemos encontrar en 2 de Crónicas 26 y te quiero resumir un poco, pero sí te voy a leer un versículo acerca de él. El rey Usías había comenzado bien, había tenido un buen reinado, había hecho las cosas correctas delante de Dios, pero llegamos al versículo 16 que dice lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En ese momento le comenzó a brotar la lepra sobre su piel y enfermó y cayó, y fue así como él murió. En otras palabras, el rey Usías había sido un rey muy bueno que se equivocó. Y ¿sabes qué? Cuando un rey que era bueno, que había hecho cosas buenas, muere, es causa de luto nacional. Cuando un rey que era importante muere, realmente al pueblo le duele. Si hubiese sido un rey malo, que hubiera hecho cosas malas ante el pueblo, que no hubiera ganado batallas y un montón de cosas más, si hubiera sido así, yo creo que hasta el pueblo mismo se alegraba. Pero con Usías, aunque se equivocó delante de los ojos de Dios, el pueblo tenía cierto cariño por él. Por eso en Isaías 6 comienza diciéndonos esto: en el año que murió el rey Usías, en otras palabras, en un año muy malo, en un año donde no tenemos rey, en un año donde un rey bueno se murió, vi yo al Señor sentado en su trono. Y desde aquí ya comenzamos a construir esto. En los peores años, en el peor año tal vez de Isaías, porque también muchos estudiosos creen que Isaías era familiar de Usías. En ese año tan difícil, tanto familiar como personal, como para el reino, en ese año Dios se revela. Y aquí quiero dejarte un punto importante. Dios tiene el deseo de revelarse a tu vida siempre, incluso en aquellos momentos difíciles. Él tiene el deseo de revelarse como el Dios grande, poderoso, que es cercano a nosotros. Porque, creas o no, que Dios se haya revelado a Isaías en la forma en que se reveló, demuestra mucho la cercanía que Dios tiene para con su pueblo. Demuestra mucho la cercanía que Dios tiene para con sus hijos. Y podemos ver entonces una gran puesta en escena en donde ángeles, querubines,
todos cantando y gritando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Imagínate esa imagen tan poderosa, tan temible. Isaías estaba viendo al Rey de Reyes. Isaías estaba viendo a Dios mismo. Yo no sé si alguna vez tú has tenido una especie de encuentro tan cercano y tan íntimo con Dios. Yo no sé cómo lo has llevado, pero Isaías estuvo asustado. De hecho, la Biblia nos dice lo siguiente: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces la reacción de Isaías fue: ay de mí, que soy como muerto, que estoy aquí enfrente del Señor, mis ojos lo están viendo. Y tengo labios inmundos, vivo en un pueblo inmundo, y empieza a reconocer sus errores, empieza a reconocer sus faltas, sus defectos, que no es perfecto, y también empieza a reconocer que el pueblo también está pasando por una situación difícil. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios con su amor y con su misericordia? Dios pone un carbón encendido en sus labios. Dios quema sus labios para purificarlo. Y sabes, esto me recuerda a la obra de Jesús, que Él nos marca, Él al morir, Él nos compró, nos adoptó, con su sangre Él nos santificó y nos justificó para que podamos tener acceso al Padre. Y ahora estaba Isaías limpio, purificado. ¿Para qué Dios decidió que Isaías fuera purificado? ¿Para qué Dios decidió que él tenía que presenciar a Dios mismo en el templo? Él tenía que presenciar y aparte ser purificado. ¿Por qué Dios decidió todo esto? Aquí es donde nos quedamos en la conversación. Aquí es en donde ya vimos el contexto, ya vimos un poco lo que está pasando, pero ahora decimos: ¿qué es lo que estás tratando de decir, Dios? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer con Isaías? Y es que Isaías iba a ser marcado para siempre, para llevar un mensaje. Él iba a ser un mensajero, él iba a ser un portavoz de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios estaba por hacer en su generación y en las próximas generaciones. Yo creo que cuando Dios se nos revela a nuestra vida, no es por casualidad, no es porque se le antojó, no es nada más porque dijo: ay, a ver qué pasa. Realmente cuando Dios se manifiesta a tu vida es porque Él quiere hacer algo. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él nos da la opción de decir: aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a responder? La respuesta tan sencilla y tan humilde de parte de Isaías fue: Dios, estoy aquí con un pueblo de labios inmundos, yo tengo labios inmundos, pero aquí estoy. Isaías pudo haber dicho: esto está muy bueno, pero vámonos, fuga, yo no quiero nada de esto. Sin embargo, él se quedó, reconoció sus faltas y dejó que Dios lo transformara. Si Dios se está presentando a tu vida, no solo es para que veas qué poderoso es, qué grande es, sino para que te dejes transformar por Él. Porque cuando Él lo haga, Él te va a comisionar para ir mucho más allá. Y tú puedes leer de ahí en adelante todo lo que Dios habló e hizo con Isaías. Y yo quiero invitarte a una cosa: que te tomes un tiempo con Dios para que digas: Dios, ¿qué estás hablando a mi vida? Dios, si te aparecieras ahorita, ¿qué es lo que necesitas que yo haga? ¿Qué es lo que yo tengo que examinar? Sería un buen momento para que tú detuvieras todo lo que estás haciendo para examinar tu corazón y decir: Señor, tal vez hay cosas dentro de mí que no van acorde a lo que tú quieres. Tal vez dentro de mí hay cosas que no van acorde a lo que tu palabra dice. Tal vez dentro de mí hay ideas, conceptos que son del mundo, ideas humanistas que están dentro de mi corazón, que yo he adoptado creyendo que son correctas.
Sin embargo, Dios, ¿y si examinas mi corazón y remueves unas cuantas cosas? Tienes permiso de hacerlo, porque yo quiero responder a lo que tú quieras hacer conmigo y con esta generación. Dios tiene el deseo de habitar entre nosotros y para eso necesita una generación responsable que responda al llamado de su voz. Yo quiero animarte a esto. ¿Vas a responder al llamado de la voz de Dios? ¿O simplemente vas a decir, hey, esto está muy bueno, pero yo no entro, paso? Está bien si decides pasar, pero yo creo que si estás viendo esto es porque no decides pasar, porque realmente te interesa escuchar la voz de Dios. Así que en los siguientes capítulos vamos a profundizar un poco más en cómo escuchar la voz de Dios, en más mensajes como estos. Pero quiero motivarte a esto. Deja lo que tengas que dejar y empieza a examinar tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo entre, obre y opere en tu vida. Y deja que Dios se te revele para que te cambie para siempre. Soy Emanuel Ramírez, espero y este mensaje haya sido de bendición para ti. Te pido por favor que lo compartas, que nos ayudes a que este mensaje llegue a otros. También que le des like, que dejes un comentario por ahí. Síguenos en redes sociales y Dios te bendiga mucho. Chao.